Quiero pedirte que cierres un poquito tus ojos ahí donde tú estás. Espíritu Santo, gracias por glorificar al Padre. Gracias por amarnos. Te honramos, Espíritu Santo. Te pido que los próximos minutos tu presencia, Señor, esté de continuo sobre nosotros. Que la palabra, Señor, pueda traer frescura, bendición y sobre todo, Padre, que podamos encontrar dirección en momentos, Señor, donde no la tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, creo que las respuestas del hombre quedaron escasas porque no teníamos solución para todo. Pero hay un pasaje en la Biblia que se me viene en el libro de Hechos capítulo 2, si me ayudan por favor ahí arriba, Hechos capítulo 2 versículo 24. Hechos 2, no 12, es 2, capítulo 2, versículo 24. Fíjense lo que dice este versículo: el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La Biblia dice que el Señor Jesucristo tomó todas las obras de la muerte. Y había una gran lista sobre nosotros, sobre nuestra culpabilidad, sobre nuestros pecados, sobre nuestra desesperanza, sobre enfermedades, y todas estas cosas las reunió y las puso sobre sí, sobre su cuerpo. Y la Biblia dice claramente: el cual Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. La muerte trató de retenerlo, la muerte trató de detener a Jesús o retenerlo, pero era imposible que fuese retenido por ella. Versículo siguiente. Bueno, porque David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Regrésame al 24, por favor. Esto es hablando de Jesús. La muerte no pudo retener al Señor. Esta es una buena noticia para todos los que estamos aquí, porque la muerte ha sido vencida, ha sido aniquilada. Todos los decretos, toda la culpabilidad, todo lo que amenaza a tu familia, todo lo que amenaza a tu casa, todo lo que te amenaza a ti, está toda deuda en contra, todo aquello que amenaza a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a ti como persona. El Señor Jesucristo nos da la libertad de poder recibir la salvación y la victoria. Al morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los decretos de la muerte fueron aniquilados. Por lo tanto, tenemos esperanza y tenemos de alguna manera delante de nosotros una oportunidad de creer que lo que Cristo ha hecho es legal para nuestra familia y para nuestra casa. ¿Cuántos creen eso? Yo le daría un aplauso al Señor Jesús por eso, porque te puedes imaginar que el Señor Jesucristo avergonzó a todos los enemigos del infierno, los puso en vergüenza, y Jesucristo venció en la cruz del Calvario siendo humilde. Ni siquiera usó su poder para vencer a la muerte, solamente usó su disposición, su corazón, su vida, de tal manera que con eso venció el Señor Jesucristo. Ahorita que estábamos cantando, me gusta decir esto porque hay que tener en cuenta que todos los designios de la muerte han sido aniquilados. Toda la lista, todas las cosas, el Señor la tomó, la puso en su cuerpo. Al morir en la cruz del Calvario, Él recibió enfermedad, Él recibió golpes, Él recibió el sufrimiento. Por eso es que, escúchenme bien, nosotros no recibimos directo el golpe de la muerte, recibimos la sombra de la muerte nada más. No hubiéramos podido resistir el golpe de la muerte. Para que usted pueda entender esto,
Sé que esto hubiera sido peor. Y hay una buena noticia, el problema no es problema. Entonces, esto es lo que quiero compartir con usted el día de hoy. Quiero darle el título de lo que quiero compartir con usted. El problema no es problema. Si se supone que la muerte era un problema, entonces la muerte ya deja de ser un problema. ¿Qué pasa cuando los problemas nos sobrepasan? La vida nos exige resolver conflictos. Muchos de esos no están en nuestras manos. Hay conflictos que no quedan en nuestras manos. Hay cosas que tú y yo no podemos resolver. Pero note conmigo en el Salmo 55. Acompáñame al Salmo 55, versículo 2. Le voy a leer una versión que me encantó lo que dijo en el Salmo 55, versículo 2. Tú deja tus pesares en las manos del Señor. Salmo 55, versículo 22. Había dicho 2, perdónenme ahí arriba. En la 60 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué buenos versículos. Dice en esta versión: deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no dejará a sus fieles caídos para siempre. Me gusta lo que dice esta versión. Dice: el Señor no dejará que nosotros estemos caídos para siempre. Hay esperanza para nosotros. Él no permitirá que todo el tiempo vivas derrotado. Él no permitirá que tus hijos vivan en derrota. Él no permitirá que todas las cosas que te pasen sean para siempre. No, tú te vas a levantar. Dile al que está a tu lado: tú te vas a levantar. Así es que si hay cosas que estás viviendo que están fuera de tus manos, la respuesta de Dios es la misma. Jesucristo ha vencido a la muerte, la ha avergonzado. ¿Y qué es lo que trata de decirnos el Señor? Que el problema no es problema. Es solo que estamos sufriendo algunas situaciones. Vaya conmigo, primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro 5:7. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que yo puedo llegar y depositarle a Dios mis ansiedades, mis conflictos, mis problemas, mis cargas, mis pesares. La Biblia nos da soluciones momentáneas. Y vuelvo a decir lo que decía William Gurman: cuando estés en circunstancias difíciles, tienes que tener las promesas de Dios a la mano, para que cada una de ellas vayan siendo tu mejor ventaja en momentos de angustia. Pido mano, espérame. La solución a muchos lamentos y problemas de la vida radican en el poder de la vida. La solución a muchos lamentos y problemas de la vida radican en el poder de la vida. Hay 4 principios que se extraviaron en Edén, que tenemos que recuperarlos. ¿Dónde está el poder de la vida para poder vencer en circunstancias difíciles o los problemas a los que llamamos nosotros problemas? 4 principios. Me gusta lo que dijo Edwin Cole en el libro de Hombre de Verdad. 4 cosas donde radica el poder de la vida. Número 1, la comunicación es la base de la vida. El intercambio, que es el proceso de la vida. El intercambio, que es el proceso de la vida. Número 2, el intercambio, que es el proceso de la vida. Número 3, el equilibrio es la clave de la vida. Entonces los 3 principios primeros. Número 1, la comunicación es la base de la vida. Cuando hay una comunicación, hay un intercambio en el proceso de la vida. Cuando nos estamos comunicando, esto es la base de la vida.
El intercambio es el proceso de la vida, lo que tú das, lo que tú das, lo que tú recibes. Y cuando hay un intercambio, ese es un proceso en el que toda la vida vamos a estar en él. Y el equilibrio es la clave de la vida. Tres cosas por ahora que encontramos. El poder de la vida está en la comunicación. Ahora no voy a hablar solo de la comunicación de la relación conyugal familiar. Voy a hablar de nuestra comunicación con Dios, de nuestra comunicación con todo mundo. Entonces, el poder de la vida es la base el poder de la vida está en la base de la comunicación. Génesis capítulo 3, versículo 6. Acompáñeme por favor. Vamos a ver cómo perdió. ¿Qué se perdió en Génesis capítulo 3, versículo 6? Vamos a ver cómo vino esa decadencia. Llegó un momento donde la serpiente tomó lugar en los pensamientos de Eva y comenzó a oprimir su vida de tal manera que dejó de escuchar a Dios y dejó de comunicarse con Dios. Si nosotros dejamos nuestra comunicación con la vida, estamos en verdaderos conflictos. Dice la Escritura, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Estoy leyendo Génesis 3, versículo 6 en la NTV. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Versículo 7, aquí viene. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Los problemas del hombre comenzaron cuando hubo una separación del poder de la vida en ellos. Cuando Eva dejó de comunicarse y de entrar en contacto con Dios, dice la Escritura que inmediatamente vino la convicción del pecado sobre ella. Entonces fue interrumpida la comunicación. El poder de la vida salió de ella. Si Eva hubiera comunicado su tentación, si Eva hubiera comunicado su inquietud, no estuviéramos sufriendo los estragos de la muerte. Entonces hay poder en nuestras comunicaciones, sobre todo con Dios. Un matrimonio no funciona si no se sabe hablar ni expresarse. La comunicación no es solamente hablar, la comunicación tiene que ver con ordenar nuestras ideas y nuestro corazón y nuestras emociones para expresar lo que verdaderamente tenemos o pensamos. Cuando hablamos sentimientos, no te estás comunicando nada más. Cuando solamente se hablan sentimientos y no se hablan palabras que puedan traer soluciones en nuestros matrimonios, es cuando empiezan los conflictos. La Biblia dice que inmediatamente entraron en acción obras perturbadoras en el corazón de Eva. ¿Cuáles fueron esas obras perturbadoras? Inmediatamente lo bueno comenzó a ser vergonzoso. La Biblia dice que estaban desnudos y ellos comenzaron a sentirse avergonzados por estar así. Esos sentimientos no eran parte de la comunicación que ellos tenían con Dios. Entonces, si se interrumpe la comunicación con Dios, inmediatamente tinieblas comienzan a abrirse en nuestro interior para hacernos criterios independientes de Dios. Y el criterio fue que inmediatamente tuvieron la sensación de que su condición de desnudez era mala. ¿Puede entender lo que trato de decir? Si se pierde la comunicación con la vida, no hay poder para que la muerte pueda detener sus obras en nosotros. La comunicación es el poder de la vida. ¿Están aquí conmigo? Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.
Cuando se interrumpió la comunicación entre Dios y el hombre no puede entender lo bueno por sí solo. Por eso es que de alguna manera somos personas necias. Nuestra necedad no se da porque sencillamente nosotros queremos lo malo. Somos necios porque sencillamente no alcanzamos a comprender toda la benevolencia y lo bueno de Dios. Y mientras no haya un contacto de comunicación con Él, no podremos percibirlo de la manera en que Él lo ve. Al contrario, lo circunstancial se convierte en un problema auténtico para nosotros. Nosotros no podíamos darle solución a la muerte, pero Jesucristo sí. Por eso es que aunque recibimos la sombra de la muerte, hay consuelo para todos aquellos que reciben la sombra de la muerte. Y hay consuelo. Y el consuelo no significa que el dolor va a desaparecer espontáneamente. Va a haber un proceso de trabajo de parte de Dios y su amor y su paz nos inunda. Entonces nosotros no le damos solución a los problemas de acuerdo a nuestros criterios humanos, sino de acuerdo a lo que nos hemos aprendido que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo Dios resuelve los problemas en los seres humanos? Si se pierde la noción de la vida, toda vida se convierte en un conflicto personal desde el corazón. Vamos a ver un ejemplo de esto. Génesis capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver cómo el problema se convirtió en un primer lugar en la cabeza de un hombre. Génesis capítulo 4, versículo 3. Vamos a detallar algunas cosas. Estos pasajes siempre son referentes a lo que estoy hablando. Versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos. Diga conmigo algunos. Diga conmigo algunos. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Usted ve algo malo en este versículo? Exactamente. He aquí la diferencia. Algunos. Cuando nosotros no tenemos conciencia de la santidad y la grandeza de Dios, lo tratamos de acuerdo a nuestro criterio personal de quién es Él. ¿Y saben qué hacemos con Dios? A veces lo reducimos a darle algunas cosas, no lo mejor de nosotros. Caín tenía el concepto de que él estaba tratando adecuadamente a Dios. Caín pensó que a Dios se le puede dar lo que sea. ¿Están aquí conmigo? Esta interpretación en su manera nos da a entender que él no tenía el poder, ni mucho menos un contacto en comunicación con Dios. Por lo tanto, todo lo que hacía, lo hacía de mala gana o con una mala actitud. Caín no cayó en una mala actitud porque se sintió rechazado por Dios. Esa ya era su condición por no tener una comunicación con Dios. Tú y yo somos personas peligrosas cuando actuamos por criterios personales, que normalmente todos nuestros criterios humanos terminan pervirtiendo nuestra vida o alejándonos y haciéndonos conceptos de la vida errados de cómo se debe de actuar con la gente. Es bien importante que tú sepas cómo actúas con la gente que está contigo. Te das cuenta que una persona, cuando actuamos mal, es porque no tuvimos en esa mañana un contacto o una buena comunicación con Dios. Nuestra vida depende de lo que hoy recibimos en la mañana en nuestro contacto con Él. Y luego dice, versículo 4, vamos a leer el 3 y el 4. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos cultivos como ofrenda para el Señor. Aquí viene el 4, aquí viene la diferencia. Abel también presentó una ofrenda. ¿Vamos bien hasta ahí?
las mejores partes de algunos de sus corderos que eran primeras crías de su rebaño. Ya encontró la diferencia entre alguien que tiene un contacto con Dios y una persona que simplemente trata a Dios de acuerdo a su criterio. Una persona que trata a Dios de acuerdo a su criterio no cree que Dios es digno. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos perdiendo nuestra comunicación con la vida? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo cantamos? ¿Cuál es nuestra expresión? Nuestra ofrenda manifiesta quién es Dios en tu vida y quién es Dios en tu corazón. La forma no solamente no lo que das, sino cómo lo das. Por eso hice esa expresión hace un momento. Para Caín era Dios y su ofrenda. Pero para Abel no fue así. Él dedicó tiempo para darle lo mejor a Dios. ¿Están aquí conmigo? Abel también presentó una ofrenda de las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Pero, versículo 5, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. En la 60 dice que se ensañó Caín. La palabra ensañar, me puse a buscar en un diccionario, significa deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Algunos escritores y comentaristas de la Biblia dicen que Caín no solamente aventó, no solamente llegó y puso su ofrenda, sino que ya tenía un mal semblante, una mala actitud y tenía una falta de noción de la verdad. En otras palabras, llegó con una actitud de necio delante de Dios. La razón por la que Dios no aceptó su ofrenda no solamente fue porque le llevó lo que él creía que era bueno para Dios, sino porque hasta su semblante era de alguna manera, tenía un rostro con mala actitud delante de Dios. El problema se comienza a ser agudo cuando nosotros tratamos a Dios como nosotros creemos y pensamos que Él se lo merece. Y miren, mi amado, se ha perdido tanto el respeto por Dios que pensamos que podemos tratarlo como queremos. Entonces ese sí es un problema. La comunicación es la base de la vida. La comunicación es la base de la vida. Porque en esa comunicación hay un intercambio de vida. Por eso dije que de las cosas más importantes en la vida en Edén era la comunicación con Dios y el intercambio de Dios hacia los seres humanos. Cuando tú te estás comunicando, hay un intercambio de lo que tú eres y de lo que tú ofreces. Entonces vuelvo a decir, hay gente que dice, bueno, me estoy comunicando, te digo lo que siento. No, te estás quejando. No te estás comunicando. Estás demandando algo. Entonces no confundas una oración donde tú le rindes tu corazón a Dios ni a tu familia cuando te quejas o cuando demandas. Eso no es comunicación, eso es decir cómo te sientes. Por lo tanto, si yo siento algo con mi esposa, le tengo que aclarar, no me voy a comunicar, quiero compartir contigo cómo me siento. Y no quiero una solución, quiero que me escuches. ¿Están aquí conmigo? Porque para que yo pueda mejorar en mis relaciones estrechas, familiares, conyugales, necesito el poder de la vida para yo darle a mi familia vida, no una queja. Porque cuántas veces nos quejamos y cuántas veces demandamos y los problemas siguen. Porque no hay comunicación, solo hay demanda, solo hay queja. Y si el hombre pierde su comunicación, pierde su autoridad. Porque la autoridad está en la comunicación.
¿Están aquí conmigo? La comunicación es la base de la vida. El acuerdo es el poder de la vida. En la creación, la tierra se estableció un acuerdo para su permanencia, su continuidad y su estabilidad. La comunicación entre el sol y las plantas produce una metamorfosis, ¿sí o no? Y esta metamorfosis produce un alimento orgánico para el consumo humano. Quiere decir que la comunicación entre el sol y la tierra se produce un poder benéfico que aporta vida entre su comunicación. La misma creación, hay un contacto entre la creación misma de Dios. El sol bendice a la tierra, hay una metamorfosis en esa comunicación, hay algo recíproco, entonces hay un beneficio. Cuando hay verdadera comunicación, hay verdaderos beneficios, hay avances, hay crecimiento. Entonces mi bendición no solo depende de que yo le pida a Dios algo para mí, mi bendición depende de que yo sepa comunicarme con Dios y establecernos en esa comunicación, el poder que necesitamos para sostener familias. Porque ¿cuántos de ustedes quieren mejorar el estado y la bendición de su familia? Levante su mano, porque estamos viviendo momentos donde las familias se están separando cada vez más. ¿Sí o no? Y a veces no sabemos qué hacer. El problema no es problema. El problema muchas veces está en lo más sencillo, como lo que es nuestra comunicación. El acuerdo es el poder de la vida. Nuestros problemas no radican en el fruto ni en la manifestación de los problemas, sino en la falta de acuerdos. Nuestros problemas no radican en el fruto de la manifestación de los problemas. El problema no es problema. Nuestros problemas tienen poder porque no hay acuerdos. Mateo capítulo 12, versículo 25. Declaró algo muy importante el Señor Jesucristo. Mateo 12, 25. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Qué impresionante versículo. Jesús conocía sus pensamientos, les contó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegra. O sea que entre más conflictos, más problemas, más argumentos, más quejas, más desacuerdos, más problemas conyugales, más indiferencias, más frivolidades, cuando tratamos el problema no es problema porque no sabemos cómo actuar. A veces el problema es mucho más grande porque simplemente, vuelvo a decir, que nos quejamos, demandamos y traemos sentimientos encontrados que queremos expresar, pero no lo haces ni de la forma correcta ni con la persona correcta, porque entendamos, la gente no es Dios. Cuando tú traes una demanda con tus hijos, con tu familia, y tú les pides un cambio, no va a haber un trabajo de cambio si primero no lo pusiste en manos de Dios, lo que tú anhelas que surja o pase en tu familia. Síguelo poniendo en la mesa y síguele exigiendo a tus hijos ese cambio y esa responsabilidad. No va a pasar nada. Porque hay un momento donde la necedad también ha captado el corazón de nuestras generaciones y de nuestros jóvenes. Hay momentos donde hay cosas que le tenemos que dejar a Dios por completo. Por completo. En otras palabras, yo te diría: ya no te metas. Ya no te metas en lo que ya no puedes. Comunícate tú con Dios, ten un acuerdo con Dios y ese acuerdo te va a generar autoridad y bendición para que pueda surgir y algo pueda suceder con tus hijos. ¿Están aquí?
A veces no estamos de acuerdo en Dios porque Él no hace lo que nosotros decimos cuando nosotros lo queremos. Estamos como Caín, preferimos enojarnos. Tú deberías de aceptar lo que te estoy proponiendo, pues no es nada malo, Dios. ¿Y no crees que tu actitud es la que te está separando de Dios? ¿No crees que tu exigencia y tu falta de respeto con Dios es lo que te está llevando a hacer solamente oraciones desesperadas y en pelea? Hasta con Dios peleamos, amados. Hay veces que con Dios estamos peleando también. Claro que Él lo vas a tratar tiernito porque sabes con quién te metes, ¿ah? Y muchas veces no es así. A ver, ¿cuántos son honestos? ¿Alguna vez de ustedes se han enojado con Dios? Levanten su mano. ¿Es que Dios nos hace enojar? No, tú te enojas porque tú quieres, así como Caín. Yo también me he enojado, pero me doy cuenta que el problema no es Dios, el problema es que me hace falta comunicarme un poquito más con Él para entender. Y muchas veces primero tienes que obedecer y después vas a entender. Estamos pastoreando ahorita. Te estoy dando consejos. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegra. ¿Por qué? Porque le estás dando ventajas al conflicto. ¿Por qué? ¿Dónde está la situación complicada? En que no hay acuerdo. Mientras no hay acuerdo, no hay madurez. Mientras no hay acuerdo, no hay madurez, no hay crecimiento y nada puede producirse en medio de un desacuerdo. Salmos 86, versículo 11. Me gusta cómo dice el Salmo 86, 11. Enséñame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus caminos, oh Señor. Me gusta lo que dice la Biblia. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que el salmista se está comunicando y está siendo honesto? Yo creo que sí. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano, por favor. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Necesito que tú me enseñes qué está pasando. Se está comunicando, no le está exigiendo, no le está demandando, le está pidiendo: Señor, yo necesito estar de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Yo ya no veo una demanda ni mucho menos una queja con Dios aquí. Yo veo un corazón íntegro, honesto y humilde declarándole a Dios. Le dice el salmista: necesito conocer tu verdad. Porque hay muchas cosas que no entiendo y yo a veces no estoy de acuerdo en cómo se hacen las cosas. Y si no estás de acuerdo en cómo se hacen las cosas, uno de los problemas más grandes que tenemos, y el problema, si es problema, es cuando tú no sabes comunicarte y preguntar por qué se están haciendo las cosas así. Eso pasa en las iglesias. Si de repente no hay avances porque tú tienes un criterio personal de acuerdo a tu lectura bíblica, que muchas veces es correcta y muchas veces no. A veces estás en desacuerdo con el TCD. ¿A cuántos de ustedes les ha hecho daño el TCD? ¿A cuántos de ustedes les ha beneficiado una lectura diaria bíblica con el TCD? Levante su mano. Es una bendición ese libro. La verdad es que sí. Pero ya lo aborrecemos porque Dios deja de ser lo más importante, porque ya dejamos nuestra comunicación con Él. ¿Sabes qué es lo primero que se pierde con el pecado y con nuestras actividades? Nuestras pláticas con Dios. Yo no tengo nada con que te enamores, pero ¿por qué dejas a Dios por el amor que tienes por la persona que amas? Y si tú dejas de amar
a Dios, vas a entrar en problemas más fuertes todavía. ¿Cuántos de ustedes aman a su esposo, a su esposa, a su pareja, a su novio? ¿Cuántos de ustedes aman? ¿Se pelean? De esos buenos tiros de verbales que nos aventamos. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Gloria a Dios. Y digo gloria a Dios porque lo mejor de todo es cuando Dios trae su verdad y comienza a sacar toda la mentira y todas aquellas cosas que están metidas en el corazón. Lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos es ceder a la verdad de Dios para entrar en acuerdo. No tienes que ceder al capricho conyugal ni familiar. Tienes que ceder a la verdad de Dios para que tu vida prospere y tu familia prospere. Porque los argumentos que tenemos conyugales, familiares, los hombres pensamos, es que esta me quiere tratar como si fuera su hijo. Claro que esas mujeres están en Oriente, en Zapata no. Eso es lo que estamos pensando los hombres. Las mujeres, no, pues es que no está mal lo que le estoy pidiendo. ¿Sabes qué es lo que está mal? Que no te sentaste a ponerte de acuerdo, sino que tú estás exigiendo. Llegaste con la peor actitud a exigirle a tu esposo que te ayude en cosas que debería de ayudarte. No está mal, pero pierdes autoridad y pierdes en esa plática, tú pierdes, mujer, cuando de repente empiezas a hacer muecas, caras y que te pones al tú por tú. Ahí es donde tú pierdes. ¿Cuántas mujeres se ponen? No, mejor no digo nada, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres se ponen al tú por tú? Ninguna va a decir, no, pues yo soy bien mansita. Se les ve. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Levanten su mano. Yo sí creo que ustedes son mujeres de Dios. Pero métanse más con Dios, muchachas. Y hombres igual. Por igual necesitamos a Dios. No hay que ceder a los caprichos, hay que ceder a la verdad. Punto. ¿Escuchamos? Los argumentos, problemas familiares comienzan cuando se habla lo que se siente, pero jamás se llega a la solución. El desacuerdo produce carecía de poder. El desacuerdo produce carecía de poder. En esta semana vimos en el TCD, 8 minutos, ayúdame por favor. Génesis 27, versículo 1. Cierto día, ¿cuántos leyeron su TCD y estamos en esta parte? Cierto día, cuando Isaac ya era viejo. ¿Está mal ser viejo? No. Me llama mucho la atención cuando la Biblia describe el estado físico de las personas. Usted notó que cuando Abraham iba a morir, dice en vejez, no dice que estaba viejo, en buena vejez. Me llama mucho la atención que Abraham le dice que él murió en buena vejez, pero aquí dice de Isaac, era viejo y se estaba quedando ciego. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió. Ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo me moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara para mí comida, mi comida preferida, y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes que yo muera. Hay un contexto bíblico que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Yo noto algunos problemas conyugales en el matrimonio de Isaac y de Rebeca. El problema conyugal es que los dos se refugiaron cada uno con un hijo.
¿Qué pasa cuando los padres se refugian con los hijos? Número uno, papás, tú no puedes refugiarte en un hijo porque estás poniendo una carga sobre él. Es que mis hijos se dan cuenta, sí, pero no le puedes dar detalles de muchos problemas que tienes en tu familia. El peor error que cometieron ellos es que desde el vientre estaban peleando. Y luego lo peor es que los papás se dividen y cada uno se refugia con un hijo. Cada uno lo trató y lo educó de acuerdo a lo que ellos querían. Me llama mucho la atención que en un momento tan importante donde se va a dar una bendición, la familia no estaba unida por un conflicto familiar o conyugal. Para mí que Isaac, la manera correcta era llamar a Rebeca, decirle: mira, yo ya no veo, ya de repente ya estoy viejillo, ya ni te sirvo para nada, a lo mejor tú también ya estás diciendo: Señor, ya llévatelo. Y yo lo que necesito es que antes de morir, que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Por qué Isaac solamente pensó en Esaú y no en Jacob? Porque una manera de desquitarse de Rebeca era no bendecir a Jacob. Yo pudiera pensarlo de esta manera. ¿Qué problemas hay en tu matrimonio que están afectando a tus hijos por esa división? Que si tú crees que estando juntos van a prosperar tus hijos, la división está, amado. El divorcio está. ¿Tú crees que tus hijos no se dan cuenta? Nuestros hijos no se dan cuenta si las besamos, las abrazamos. ¿No se dan cuenta de ese tipo de cosas? Para mí el conflicto entre Esaú y Jacob tenía que ver más con los papás, porque no había paz en esa casa y era una familia dividida. Usted conoce el contexto. ¿Qué hace Rebeca cuando escucha esas cosas? Rebeca, lo vimos en el TCD, hizo lo correcto porque iba a pasar. Imagínate qué hubiera pasado si este hombre, Isaac, hubiera bendecido a Esaú y no a Jacob. Jacob estaba teniendo una mala actitud, se había casado con mujeres de las cuales no querían sus papás que se casaran. Dice que les había traído amargura a Isaac y a Rebeca lo que había hecho Esaú. O sea que un hijo nos puede traer amargura, pero ¿de dónde viene esa actitud de Esaú? ¿Qué pasa cuando la familia está en conflicto? ¿Qué pasa cuando la familia hace un problema que no debería de ser un problema y sí es un problema? Es porque se perdió una comunicación con Dios. Es porque Dios no está en medio de esto. No hay un acuerdo, no hay nada no había un acuerdo entre Isaac y Rebeca. De tal manera que Rebeca hace un plan de engaño. No estaba bien lo que hizo ella. ¿Saben qué son las palabras más fuertes que dice Rebeca? Versículo 5. Perdón, para ir más adelante porque ya me quedan 2 minutos. Se está resistiendo todavía Jacob a engañar a su padre, ¿se acuerda? Dice: mamá, ¿qué tal si mi papá me toca, ve que no soy velludo como mi hermano, me va a maldecir? Y si mi padre, versículo 12, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo. En lugar de bendecirme, me va a maldecir. Fíjese lo que dice el versículo 13. Esto no lo hace una mejor madre. Me impacta las palabras de una mujer interesada que está maldiciendo su propia vida solo por salirse con la suya. Pero su madre respondió: entonces que la maldición sea sobre mí, mi hijito bonito. ¿No era mejor bendecir a su hijo poniéndose de acuerdo con su esposo?
¿Qué hubo en Isaac y Rebeca que ya no podían ponerse de acuerdo para algo tan importante para sus hijos? De veras hay tanto odio en los matrimonios que de veras no te puedes poner de acuerdo para los intereses de lo que Dios te ha puesto en tus manos. De veras el odio ha llegado tan profundo, tan metido a tu mente, tan metido a tu corazón. Tu desconexión, en lugar de bendecir, se está convirtiendo. Amados, nuestra comunicación con Dios es relevante, importante para bendición de nuestra familia, de la empresa y de los lugares donde nosotros estamos. La vida no va a funcionar si nuestra comunicación con Dios no es la adecuada. Mateo 6:31. Jesús confrontó los problemas familiares, personales entre los hombres y los esposos. Fíjense lo que dice. Pongan atención los que se van a casar con esto, por favor. Mateo 6:31. Jesús les está diciendo, les está enseñando cómo es el reino. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos o qué beberemos. Si el dinero está siendo un conflicto, un problema que no es problema para Dios, si el dinero está siendo un conflicto, Jesús dice aquí, comienza a hablarlo y decirlo abiertamente el Señor Jesús. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Cuando nos dejamos dominar por esas cosas, Jesús está diciendo, eso solamente lo hacen los incrédulos. ¿Ustedes por qué están así? ¿Ustedes por qué están preocupados? Ay, ¿de veras estás encueradito? ¿Cuántos de veras no tienen nada que ponerse? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 2 pantalones? Levante su mano. Mujeres, ustedes tienen un montón de ropa. Sí, pero ya no me gusta. Ya es otra cosa. ¿Sí o no? No está mal que te guste la ropa, pero no te quejes. Eso lo hacen los incrédulos. Porque si tú ves tu guardarropa, la verdad está re bien. Solamente aprende a vestirte. ¿Sí o no? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce. Otra vez Jesús llevándonos al Padre y a la comunicación con el Padre, para que haya un poder de bendición en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Jesús otra vez nos lleva a la fuente, la solución. Para que el problema no sea problema, vayan al Padre, porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todas las demás, de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cómo es llevar una vida justa? Una buena comunicación con Dios, una buena comunicación familiar. Y sabes, Dios te va a sorprender, porque no vas a tener que trabajar mucho. Vas a tener que solamente abrir las manos para que Dios te bendiga. ¿Cuántos de ustedes han recibido bendiciones de parte de Dios sin que hayan trabajado mucho? No manches, la verdad es que realmente hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios sin que hayamos hecho grandes cosas. Pastor, es que yo he querido recibir la bendición de ganarme la lotería. Eso no va a pasar. Tienes que trabajar. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Me llama mucho la atención cómo los discípulos, por su comunicación y su contacto con Dios, sabían resolver problemas. En la primera iglesia hubo un conflicto, y rápido vamos a resolver esto de cómo lo hicieron. Y yo creo que aquí hay
puntos importantes para saber cómo solucionar lo que no tiene solución en algunas cosas. Hebreos 6:1: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, diga conmigo, crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Oh, murmuración. Yo dije Hebreos 6:1. Es Hechos, perdón. Discúlpeme, es Hechos. ¿Por qué dije Hebreos? Es que escribí yo Hebreos aquí. ¿Ya me perdonaron? ¿O vamos a hacer un problema? Hechos 6, por favor. Hechos 6. ¿Puedes poner, por favor, la 60? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea que en la iglesia primitiva también hubo quien decía: no, pues que se creen estos, nos están abandonando, nos tratan mal, y como que cada quien tiene los suyos. También le pasó a la iglesia primitiva, y eso le pasa a todas las iglesias, donde pensamos que hay preferidos, ¿verdad? Y dice: en aquellos días hubo una murmuración de los griegos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Aquí había un problema que se estaba convirtiendo en un problema agudo, y los discípulos ponen en orden esta situación de la siguiente manera. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Saben por qué estaba habiendo conflictos y desacuerdos? No porque estaban sobrepasados, pero no supieron darle una solución, porque lo quisieron hacer simplemente a través de una discusión, no a través de la oración. Y los discípulos dicen esto: para darle una solución se necesita gente llena del Espíritu Santo, que tenga encuentros con Dios para poder hacer este trabajo. O sea que la solución a los problemas más sencillos, hasta servir a las mesas, los discípulos dijeron que era en tener una comunión con Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Para que los problemas dejen de ser problemas, tú y yo necesitamos la comunión y la llenura del Espíritu Santo para no entrar en conflictos como el estar de chismosos uno con otro. Cuando abandonas tus criterios personales, tienes los de Dios. Entonces, en lugar de resentirte porque no te llamaron, tú eres el que abres la puerta lleno del Espíritu Santo y dices: pasen ustedes, porque estoy para servirles. Así te pongan a barrer, así te pongan en cualquier cosa, así sea el trabajo más denigrante, tú sabes que es una bendición. No porque te puso esa persona, sino porque Dios te eligió para que estuvieras ahí. Y Él pone su Espíritu Santo cuando no usas tu criterio, sino cuando tú usas la llenura del Espíritu Santo para hacer hasta las cosas más sencillas. Necesitamos al Espíritu Santo en las cosas que hacemos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestros matrimonios. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestros acuerdos. Necesitamos al Espíritu Santo para bendecir a nuestros hijos. Necesitamos una comunicación para tener poder sobre la muerte. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos actuar como la iglesia primitiva. Necesitamos a Dios. Póngase de pie, por favor. Para los discípulos dijeron esto: el problema no es problema, el problema es que la gente no está siendo llena del Espíritu Santo. Porque no se trataba simplemente de poner personas ahí para que hicieran un trabajo.
No se trata simplemente de dar soluciones en nuestras familias. Se trata de estar llenos del Espíritu Santo, ceder a la verdad para que haya una buena bendición en la familia. Y yo no te estoy diciendo que tienes que ser más religioso, tienes que hablar mucho más con Dios. Tienes que saber un poco más de la verdad todos los días. Tenemos que saber un poco más de la verdad todos los días, para usar los criterios de Dios antes que los nuestros. Para que tu queja deje de ser una queja, necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Y para que este corazón deje de pensar, deje de tener demandas, necesito el reino de Dios. Jesús dijo, eso lo hacen los incrédulos. Los incrédulos demandan, los incrédulos viven insatisfechos. Los hijos de Dios saben que tienen acceso al Padre y el Padre sabe lo que necesitan. Dios sabe lo que necesitas. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, Dios sabe lo que necesitas. Ya lo tienes, dile. Ya tienes lo que necesitas, pero no lo valoras. No, eso ya no se lo digas. ¿Cuánto les ayuda esto que estamos hablando? Problema no es problema. El problema es que la comunicación con Dios ha dejado de ser lo más importante de nuestra vida. Viva sobre el fruto de su oración, no de su demanda. Sigue sentándote y hablando, tratando de hablar y tratando de esforzar las cosas. En muchos años no ha traído resultado, por eso los matrimonios no maduran. Porque queremos obligar, pero no hay que obligar a nadie, hay que ceder a la verdad. Ahora en los tipo de discusiones que tengo con mi esposa, yo ya no me mido por lo que ella me dice, sino por cuánta verdad de Dios es la que ella tiene en el argumento para una discusión. Y adivina qué pasa, termina ganando ella. No, termina ganando Dios. Porque no es que me esté rindiendo a ella, ni que ella lleva las riendas de nuestro matrimonio. Yo llevo las riendas del matrimonio siempre y cuando lo que yo estoy, la forma en la que estoy pastoreando mi matrimonio tenga que ver con esto. Y a veces le digo, Señor, si mi esposa no se somete a tu verdad, tú eres también parte de nuestro matrimonio. Trabaja en el corazón de mi esposa para que los dos podamos ceder a la verdad de Dios. Hay que hacer oraciones efectivas, no demandantes. Están aquí conmigo. Dile al que está a tu lado, el problema no es problema. Cierra tus ojos. Aquí hay gente que nos visita por primera vez en los medios. Aquí hay gente. Si tú necesitas entregarle tu vida a Dios, te voy a pedir que ahí donde tú estés, levantes tus manos y de verdad hagas esta oración, porque los que estamos aquí la vamos a hacer contigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de toda la maldad que hay en mi corazón, que hay en mi mente. Te pido perdón. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Necesito tu verdad dentro de mí, en mi corazón. Padre, hoy acepto que te necesito. Gobierna mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más importantes que tenemos que decirle a la gente es: ¿qué efecto tiene esa oración? Tiene muchos efectos. La verdad, esa oración te va a salvar la vida, te va a salvar en la eternidad, y es la entrada directa al cielo. Si quieres saber más, comunícate, acércate a una iglesia, ven, escríbenos.
es necesario que este mundo conozca el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Amén. Yo me despido de toda la gente que está en redes sociales. Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Espero que este mensaje de verdad haya ayudado a tu corazón. Bendiciones, hasta pronto allá en redes sociales. Familia, estos son los anuncios del mes de septiembre. Versículo del mes de septiembre. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodo 23:25. Familia, tenemos oración presencial los días lunes en Sede Zapata y Sede Oriente, 7 de la noche. Te esperamos. Oración los días lunes, miércoles y viernes, 6:30 de la mañana. Martes y jueves, 10 de la noche, por Zoom. Reunión de jóvenes, followers y exemplar todos los sábados a las 5 p.m. Sede Zapata. Recuerda, puedes llevar a un amigo. Familia, tenemos reunión general todos los días jueves en Sede Zapata, 7:30 de la noche. Oración fin de mes. Sede Zapata, jueves 29 de septiembre a las 7:30 p.m. Es tiempo de ayudar a otros con productos para la despensa, como cereal, arroz, frijol y enlatados. Acércate a nuestras hermanas Imelda y Marichuy para entregar los productos en Sede Oriente y Sede Zapata. Los frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo, fidelidad. Hay que cumplir las promesas que hemos hecho. Es fácil hacerlas, alegres o felices, pero cuando estamos tristes es difícil. Dios nos ayuda a ser fieles, por lo tanto debemos que ser fieles a Cristo. Llevar, servir y bendecir. Iglesia Conquistando Fronteras, San Luis Potosí.